Muy buenas y bienvenidos a Viajeros del Tiempo y el Multiverso. Hay lugares que no están en ningún mapa, pero viven dentro de nosotros. Se habla de una isla que desapareció en un solo día y una noche, de una civilización avanzada perdida bajo el mar, de una isla hundida. Es una herida en la historia, un eco que no cesa. ¿Fue real? ¿Fue metáfora o fue un recuerdo ancestral? Hoy, en Viajeros del Tiempo y el Multiverso, viajamos a las profundidades del tiempo, en las aguas del mito, y emergemos con más preguntas que respuestas. Hoy, la Atlántida. Comenzamos. La Atlántida, el nombre que resuena como un eco sumergido, como una palabra que ha cruzado siglos sin envejecer. Pero, ¿de dónde viene realmente? Pues fue Platón quien nos habló por primera vez de ella, en dos de sus diálogos más inquietantes, Timeo y Critias. Corría el siglo IV a.C. y mientras hablaba de política, del alma y del cosmos, deslizó una historia que no parecía encajar del todo. Una historia antigua contada por un sacerdote egipcio al legislador griego Solón y transmitida hasta llegar a las manos del propio Platón. Decía que, más allá de las columnas de Hércules, existía una gran isla, una civilización avanzada, poderosa y luminosa, rica en recursos, en sabiduría y en arte, gobernada por reyes justos descendientes del mismísimo Poseidón. Era la Atlántida y desapareció en un solo día y una noche terrible. Platón no la describe como una leyenda, no la cuenta como si fuera un mito, sino como un hecho. Precisa lugares, distancias, fechas de una guerra contra Atenas, de arrogancia, de una desconexión con la arete, que es la virtud griega, y de un castigo, un cataclismo, un mar que se traga la soberbia. Y entonces el mundo se dividió. Hay quienes creen que Platón inventó la historia como una metáfora política y hay quienes creen que simplemente estaba contando algo que sabía, algo que se había olvidado, algo que ya estaba cubierto por las aguas y por el miedo. Sea como sea, el relato quedó ahí, como una semilla dormida, una historia que no se puede verificar, pero tampoco enterrar del todo. Y desde entonces, cada vez que alguien pronuncia la palabra Atlántida, algo se mueve en lo profundo, como si el mito no fuera solo un recuerdo, sino una llamada. Imagínalo, una isla enorme rodeada por océano y por anillos concéntricos de agua y tierra. Canales navegables conectando templos, plazas y jardines. Una ciudad donde el oro no era símbolo de poder, sino parte del paisaje. Platón describe edificios cubiertos de metales brillantes, de paredes adornadas con oricalco y techos tan altos que tocaban el alma del cielo. Los palacios estaban rodeados de árboles gigantes y estanques sagrados, y en el centro el templo de Poseidón, inmenso, imposible, dedicado al dios del mar y padre mítico de los reyes atlantes. Pero no era solo belleza, era tecnología. Platón habla de una sociedad con conocimientos hidráulicos, médicos y astronómicos, muy superiores a los de cualquier civilización conocida. Cultivaban la tierra con métodos avanzados, dominaban los metales y su flota podía cruzar océanos con facilidad. Una cultura equilibrada entre naturaleza y arte, entre espiritualidad y razón, entre ciencia y misticismo. Una utopía, una edad de oro, un lugar donde la humanidad parecía haber alcanzado su mayor potencial. Pero entonces llegó el orgullo. Porque incluso en la Atlántida la ambición empezó a crecer. Querían más poder, más dominio, más control y olvidaron el equilibrio que los había sostenido. El alma colectiva se desconectó del orden natural y lo que antes era armonía se convirtió en exceso. Y como tantas veces en la historia humana, cuando la soberbia eclipsa la sabiduría, el desastre no tarda en llegar. Platón no nos da detalles técnicos, solo dice esto. En un solo día y una noche terrible, todo fue tragado por el mar. La ciudad perfecta, el sueño de los dioses, sumergida para siempre bajo las aguas del olvido.
Si de algo estamos seguros es de esto. La Atlántida sí existió, ya no está donde estaba. Pero, ¿dónde estuvo? ¿Dónde se alzaba esa isla inmensa con templos dorados y canales sagrados antes de ser devorada por las aguas? Desde que Platón dejó caer su relato, la humanidad no ha parado de buscarla. Algunos la llaman obsesión, otros intuición. Una de las teorías más aceptadas la sitúa más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar, ahí en el Atlántico. Y eso encajaría con la descripción platónica de un imperio que se extendía hasta Libia y Egipto y que dominaba parte de Europa y que desapareció bajo el mar. ¿Y si fue real? ¿Y si se trataba de un continente hoy sumergido? Otra teoría apunta hacia Santorini, la isla griega que explotó violentamente en una erupción volcánica hace más de 3000 años. Lo que era una joya del Mediterráneo quedó sepultada por fuego, ceniza y mar. Y sí, era una civilización avanzada, la cultura minoica, con arquitectura, comercio, arte y espiritualidad. ¿Fue Santorini la inspiración de Platón? Pero hay más. Algunos sitúan la Atlántida en las Azores, bajo el mar Caribe. En la Antártida, incluso hay quienes aseguran que fue parte de un continente anterior al diluvio universal. Sí, has oído bien. Hay quien cree que la Atlántida fue la madre de todas las civilizaciones, una cultura antediluviana y perdida en una catástrofe planetaria, cuyos supervivientes habrían llevado su saber a Egipto, Sumeria e India. ¿Y si los atlantes no desaparecieron, sino que dejaron pistas? Cada teoría abre un universo nuevo y todas tienen algo en común: el deseo profundo de creer que hubo algo antes, un origen más sabio, una cuna perdida que nos recuerda que quizás lo que hemos olvidado es más importante que lo que hemos aprendido. Y en medio de todo eso hay una certeza incómoda. Hay partes del océano que aún no hemos explorado, rincones del fondo marino que nunca han sido cartografiados y lugares donde la Atlántida pues nos podría estar esperando. Puede que la Atlántida nunca haya existido, no como lugar, no como continente hundido, pero eso no significa que no sea real, porque hay mitos que no se sostienen en la geografía, se sostienen en la verdad simbólica. La Atlántida es eso, una advertencia envuelta en belleza, una historia que nos habla no del pasado, sino de nosotros mismos. Platón la describe como una civilización avanzada, próspera y brillante, pero lo importante no es cómo vivían, sino por qué cayeron. Los atlantes, dice Platón, olvidaron la virtud. Se dejaron arrastrar por el deseo de poder, por la vanidad, por la expansión sin alma. Perdieron la conexión con el orden cósmico, con la arete, esa armonía interior que para los griegos era el mayor bien. Y entonces, como todo lo que se desconecta del equilibrio, colapsó, hundido por las propias olas que lo habían ignorado. ¿Te suena? Una civilización que lo tiene todo, pero lo quiere todo más rápido, que olvida el alma y adora la eficiencia, que construye rascacielos, pero se olvida de mirar el cielo. Tal vez la Atlántida no sea un lugar hundido, tal vez sea un espejo, un reflejo incómodo que nos recuerda que el progreso sin propósito, la inteligencia sin ética y el crecimiento sin alma acaba en ruina, y no bajo tierra, bajo agua, como si el mar fuera la conciencia que viene a limpiar. La Atlántida es el sueño de lo que podríamos llegar a ser y la sombra de lo que no debemos repetir. Bien, a estas alturas podrías pensar que la Atlántida es solo una historia, un símbolo, un sueño, una advertencia tal vez. Pero, ¿y si no? ¿Y si hubo algo más? ¿Y si debajo de toda la metáfora hay una historia real que simplemente olvidamos? Porque lo cierto es que la ciencia, la arqueología y la geología no han cerrado del todo este capítulo. De hecho, en los últimos siglos han aparecido pistas que hacen que algunos se lo vuelvan a preguntar. En las profundidades del Océano Atlántico se han descubierto formaciones que parecen artificiales, columnas, estructuras en ángulo y caminos sumergidos. Bien, puede ser erosión o tal vez son ruinas. En Bimini, cerca de las Bahamas, hay un conjunto de bloques alineados bajo el agua que muchos han interpretado como una antigua calzada. De hecho, la llaman la carretera de Bimini. En Andalucía, en las marismas del Parque de Doñana,
Imágenes de satélites revelaron formas circulares que recuerdan la descripción platónica de anillos concéntricos. Algunos arqueólogos han investigado la zona como posible ubicación de la Atlántida. ¿Y si siempre estuvo más cerca de lo que pensábamos? Bueno, incluso en Sudamérica hay culturas ancestrales que hablan de ciudades sumergidas, de civilizaciones brillantes que desaparecieron tras un cataclismo. ¿Y si no estamos hablando de cuentos modernos? Son leyendas transmitidas durante siglos. ¿Cómo es posible que culturas separadas por océanos compartan un mismo relato? ¿Cómo es posible que tantas hablen de una gran inundación, de un continente perdido, de sabios que vinieron del mar? La ciencia más cauta dirá que son coincidencias, que todo tiene una explicación racional. Pero hay quienes creen que la Atlántida no es solo un símbolo, es una memoria colectiva, una huella ancestral impresa en nuestra psique. Quizá no era como la describió Platón, quizá nunca existió con templos de oricalco ni canales sagrados, pero tal vez sí hubo un pueblo, una cultura que tocó el cielo y luego fue tragada por el mar. Y lo que quedó no fueron ruinas, sino preguntas, preguntas que aún hoy nos llaman desde el fondo. Tal vez la Atlántida no esté en ningún mapa. Tal vez no sea cuestión de encontrarla, sino de recordarla. Porque aunque todo parezca mito, hay restos, estructuras y sospechas. Y si algo intento compartir contigo, mi querido viajero, es que los mitos no se inventan, se recuerdan. La Atlántida es eso, un recuerdo profundo, una intuición antigua y una herida abierta entre lo que fuimos y lo que soñamos ser. Es esa parte de nosotros que anhela un mundo más sabio, más bello y más justo. Pero también es el reflejo de lo que ocurre cuando olvidamos quiénes somos, cuando dejamos que el poder eclipse la conciencia, cuando desconectamos del equilibrio, del alma y del orden universal. Quizás todos llevamos una Atlántida dentro, una civilización interna que puede florecer o hundirse, una historia que se repite en cada generación y en cada corazón. Y si algún día, mientras miras al mar, sientes que algo te llama, no ignores esa voz, porque puede que no sea el mar, puede que sea ella, la Atlántida, que no quiere ser descubierta, solo recordada. Gracias, mi viajero del tiempo, por acompañarme en este recorrido submarino, por escuchar, imaginar y sumergirte conmigo en este mito que late. Ya estoy preparando nuestro próximo viaje. Hasta entonces, sigue mirando al cielo y también al fondo del alma, porque ahí es donde habitan las civilizaciones perdidas.